Hola, hola, querido estudiante. Hoy trabajaremos el tema corrección y precisión en la presentación de trabajos. Este tema ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero vamos a continuar hablando del mismo en forma de repaso. Y es que tanto la expresión oral como la escrita se valen del lenguaje y las cualidades principales del lenguaje son: número uno, la corrección. Número dos, la claridad, la precisión, la concisión, la sencillez y el orden. Cada una de estas cualidades que tiene el lenguaje nos ayuda a expresarnos de mejor manera, ya sea en forma oral o en forma escrita. Y es que estas cualidades lo que hacen es lograr que la información que estamos brindando pues sea entendida, sea coherente, tenga cohesión y no se caiga en ambigüedades, ya sea en la expresión oral como en la escrita. Y es que cuando hablamos de las cualidades del lenguaje, vamos a pasar a mencionar en primera instancia la corrección. Y la corrección depende del buen uso de las normas de sintaxis y los aspectos ortográficos. Esto incluye, por tanto, la estructura gramatical, o sea, el sujeto y predicado, la cláusula y el párrafo. También la corrección trata sobre el buen uso de la ortografía y signos de puntuación. Y dentro de la corrección podemos mencionar también las nociones básicas de estilística en sus aspectos tanto positivos, que son las normas, como los negativos, que son los vicios del lenguaje. Si nos vamos al diccionario, vamos a encontrar que corrección es la modificación que se hace en una cosa o una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Ahora bien, cada vez que nosotros vamos a redactar un texto, desde primera instancia lo vamos a hacer bien para que nuestro borrador no tenga tantos errores y no haya que corregir, pero siempre es importante al final de terminar nuestra redacción corregir, revisar para que nuestro texto pues vaya de forma correcta, tanto en coherencia como en cohesión. Continuamos con la claridad, y la claridad también es otra de las cualidades principales del lenguaje. Y decimos que claridad pues se refiere a la facilidad de comprensión que brinda un texto. Y si nos vamos a la Real Academia, pues claridad, al diccionario, claridad es la abundancia de luz. Entonces, cuando nosotros escribimos, debemos hacerlo con facilidad de comprensión, o sea, que las personas comprendan correctamente el mensaje, y además de que lo comprendan correctamente, pues nosotros debemos utilizar las palabras adecuadas dependiendo del contexto, y además de ello, también debemos especificar o explicar una palabra o un apartado que tenga mucha complejidad. La precisión del lenguaje también es otra de las cualidades principales del mismo. La precisión es la utilización de los términos apropiados para expresar nuestras ideas sin posibilidad de equívocos. La precisión es utilizar esos términos adecuados dependiendo, como habíamos dicho anteriormente, del tema y del contexto en el que nos encontremos. Además de eso, estos términos pues propician que no
haya, que no exista equívocos en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la precisión también es otra de las cualidades del lenguaje que debemos utilizar, ya sea de manera oral o escrita, al momento de comunicarnos. Y en la Real Academia de la Lengua Española, pues en el diccionario encontramos que precisión es o indica el uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía. Entonces, aquí el uso correcto de la gramática, cuidar, ¿verdad? Las palabras que vamos a utilizar, cuidar la puntuación y además de eso la ortografía, el uso correcto de las letras en las palabras y la tildación en las mismas. Continuamos con la concisión, y es que la concisión pues significa prácticamente ser breve, y concisión es aquí debemos evitar la acumulación indebida de palabras. Cuando decimos concisión es evitar la acumulación indebida de palabras de tal manera que el texto resulte innecesariamente extenso. Aquí entonces vamos a tratar de evitar caer en la pobreza de vocabulario, en la redundancia, y vamos a tratar de ser breves y exactos, precisos en la forma de expresarnos. En el diccionario podemos encontrar que concisión es brevedad, exactitud y precisión en la forma de expresarse, ya sea por escrito u oralmente. Continuamos con la sencillez, y la sencillez es redactar de modo tal que se eviten los giros sintácticos indebidos, así como el rebuscamiento de estilo. Cuando recordemos que si nosotros vamos a redactar poesía o vamos a declamar, ahí sí podemos utilizar los giros sintácticos y el rebuscamiento del estilo, porque la información que estamos brindando es subjetiva. Pero si nosotros vamos a redactar un texto expositivo o la información que queremos brindar es objetiva, tenemos que hacerlo con sencillez, a manera de evitar los giros sintácticos y también el rebuscamiento de estilo. Si nos vamos a lo que es la sencillez en el diccionario, dice cualidad de sencillo, sin mucho rebuscamiento, ¿verdad? De estilo, de ideas. Ya cada texto pues tiene su superestructura plasmada, y de acuerdo a esa superestructura vamos a redactar nuestros textos. Pasamos al orden, y el orden pues tiene que ver con lo gramatical o sintáctico. El orden describe estructuras gramaticales de la sintaxis. Cuando decimos estructuras gramaticales de la sintaxis, es que vamos a cuidar que esas palabras con las que se forman las oraciones pues sean coherentemente o cohesivamente correctas. Además, también cuando decimos orden nos referimos al orden psicológico, el orden en función del interés de quien escribe. Aquí, cuando nosotros escribimos, lo hacemos en función de un interés, pero si tenemos un interés, debemos recordar que debemos utilizar tanto la superestructura del texto que vamos a redactar. Si es un texto narrativo, tiene su superestructura; si es un texto expositivo, si es un texto argumentativo. Ahí hay un orden, pero también dentro del orden psicológico está el orden en función del interés de quien escribe. Todos cuando escribimos tenemos un interés. Si es en poesía, pues vamos a manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones,
nuestras creencias, aptitudes. Si es un texto expositivo, narrativo, argumentativo, pues vamos a investigar sobre el tema y en función a nuestro interés vamos a plasmar nuestras ideas en el texto. También tenemos dentro del orden la secuencia lógica, que cuando decimos secuencia lógica es la estructura del texto, manera de cómo vamos ordenando los conceptos en el escrito. Ya habíamos dicho que cada texto pues tiene su superestructura y usted ya lo reconoce. Por ejemplo, un texto expositivo tiene su superestructura. ¿Cuál es? Pues la introducción, desarrollo, conclusiones. En el diccionario encontramos que orden es situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo. Cada vez que nosotros nos comunicamos, pues lo hacemos con un propósito comunicativo. Lo hacemos con un propósito comunicativo, decíamos, y como finalidad, cada propósito también tiene su finalidad, la cual puede ser informar, entretener, persuadir o divertir. Siempre que nos comunicamos, pues lo hacemos con una finalidad y esa finalidad pues nos proporciona información, narra hechos reales o ficticios y persuaden o convencen. Entonces, cuando la finalidad es informar, pues nos proporciona información. Cuando es entretener, pues narra hechos reales o ficticios. Cuando es persuadir, persuaden o convencen. Y cuando es divertir, lo mismo, narra hechos reales o ficticios. Los propósitos específicos de la comunicación son explicar, describir, definir y exponer. Además, cada vez que nosotros hablamos o escribimos, trabajamos a través de unos registros formales o registros informales. Cuando decimos registros formales, el emisor selecciona los recursos lingüísticos adecuados y el uso del lenguaje de forma adecuada. Puede tratarse de registros especializados como científicos y técnicos. Aquí pues en los registros formales ya cuidamos lo que es el uso de la lengua y trabajamos con las cualidades principales del lenguaje en los registros formales, mientras que en los registros informales suele darse la comunicación, estos registros informales suelen darse en la comunicación familiar y entre amigos. Se caracteriza por la falta de comunicación, la preferencia por estructuras simples y la expresividad del hablante. Entonces aquí en los registros informales pues no nos preocupa tanto utilizar lo que es las cualidades del lenguaje y el lenguaje informal o registro informal lo utilizamos con la familia, entre amigos y se caracteriza porque no falta de comunicación. También las estructuras utilizadas son simples y se basa en la expresividad del hablante. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.